Las impedancias en serie se conforman cuando elementos pasivos como resistencias, bobinas y condensadores se conectan en serie. Vamos a ver algunos ejemplos para entender. Para este primer ejercicio tenemos tres componentes, una resistencia de 12 ohmios, una bobina de 53 milihenrios y un condensador de 440 microfaradios. Es decir, conocemos el valor de resistencia, conocemos el valor de inductancia y conocemos el valor de capacitancia. Todos los elementos trabajan a 60 Hz. Eso nos permitirá hallar la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Procedemos entonces a determinar para la bobina cuál es la reactancia inductiva utilizando la fórmula. Entonces, en este caso, XL será igual a omega L. Es decir, XL igual a omega, donde omega es para 60 Hz, es 377 radianes por segundo, que se multiplican por, en este caso, 53 milis, es equivalente a 53 por 10 a la menos 3 henries. La combinación de esto va a dar ohmios. Entonces, reactancia inductiva va a ser igual a, bueno, con la calculadora entonces procedemos. Multiplicamos 377 multiplicado por 53 por 10 a la menos 3, eso es la equivalencia en milis, nos da entonces 19.98, o sea que es bastante próximo a 20 ohmios. Listo. Entonces, esto podremos decir que es aproximadamente 20 ohmios, bastante cercano el valor. Entonces, lo aproximamos a 20 ohmios y ahora procedemos a hallar la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva viene dada por 1 sobre omega C, es decir, 1 sobre 377, que se multiplica por 440 micro, que significa por 10 a la menos 6. Listo. Eso nos va a dar la reactancia capacitiva. Listo. En la calculadora será así. Entonces, vamos a dividir 1, o más bien, división acá. 1 sobre, bajamos, 377 por 440 por 10 a la menos 6. Y eso nos da 0.597. Bueno. En este caso, entonces, así como lo tenemos, tengo un error acá, perdón. Hay que volvernos porque aquí hay un error flagrante. Vamos a ver, aquí nos sobra este 4. Ahora sí. Y eso nos da 0.28, o sea, aproximadamente 6 ohmios. Aproximadamente 6 ohmios. Una vez que se establece esto, entonces aquí lo que se hace es ir al dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia, los elementos, es decir, dibujamos el circuito igual, sigue estando una resistencia, seguimos teniendo una inductancia y seguimos teniendo una capacitancia. La diferencia es que ahora dejamos la resistencia igual, voy a utilizar otro color, por ejemplo verde. Entonces, esta sigue una resistencia de 12 ohmios, esa se mantiene. Ahora la inductancia en el dominio de la frecuencia se expresa como J y el valor que me dio la reactancia inductiva fue 20 ohmios, o sea, J 20 ohmios. Mientras que la reactancia capacitiva me dio 6 ohmios. Acá en el circuito la pongo como menos J 6 ohmios. Simplemente reemplazamos esos valores. Ahora, como se trata de un circuito serie, pues la impedancia equivalente de este circuito, la que se ve aquí entre estos dos puntos, la impedancia vista en estos terminales, va a ser igual a la combinación serie de los elementos. Es decir, 12 ohmios más J20 ohmios menos J6 ohmios, ya que los elementos en serie se suman algebraicamente porque hay que tener en cuenta que la reactancia capacitiva es negativa. Entonces, al hacer las operaciones, operamos números reales entre sí, no tenemos sino a 12, y operamos los números complejos y los números imaginarios entre sí. Sería
J 20 menos 6 igual, esto va a dar 12. 20 menos 6 es 14 y da positivo, por lo que daría más J 14 y todo esto está dado en ohmios. Quiere decir que esto da 12 más J 14 ohmios. Esa sería. Ahora, la forma polar de esa impedancia también tiene una forma equivalente. Vamos a determinarla entonces. Vamos a utilizar la función aquí shift pol para pasarlo a forma polar para la que tiene una parte real de 12, shift acá 14. Y eso nos da 18.44, lo voy a aproximar, 18.44 en un ángulo de, vamos aquí a ver, 49.4, podemos aproximarlo a 49.4 grados y esto representado en ohmios. Bueno, ya sea que el resultado lo tenga en forma rectangular, como es el caso, o en forma polar, como está aquí, podemos hacer a partir de ello el diagrama fasorial. El diagrama fasorial es como su nombre lo dice, un plano cartesiano donde dibujamos entonces, en este caso sería, vamos a escribir por acá, nos dice 18 ángulo 49, por ejemplo, pongámoslo por acá, listo, cambiémosle el color para que quede mejor, ahí. Entonces, en este caso, este sería el eje de los números reales y este sería el eje de los números imaginarios. Como podemos ver, los valores son enteritos, es decir, aquí podemos tener que la parte real es 12, la parte imaginaria es 14. Voy a tomar entonces, para la parte real, 6 cuadros que representen cada uno de 2 unidades, entonces aquí sería 2, 4, 6, 8, 10 y 12, mientras que aquí necesito 7 elementos. 6, 8, 10, 12 y 14. Vamos a escribir ahora los valores numéricos. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Ay. Bueno, vamos a... Bueno, resuelto el problema. 12. Y aquí de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. De tal forma que podemos ver que aquí simplemente tenemos que unir entonces esos puntos acá. Vamos a darle una forma más simple, esta y esta otra. Aquí. Donde se unen estos dos. Entonces lo único que hago es ahora utilizar, por ejemplo, este azul y vamos entonces a trazar el número complejo que va desde el origen hasta el punto de cruce acá. Y ese es precisamente el número complejo que representa la impedancia equivalente. Entonces, esta sería la Z equivalente, donde tenemos acá, como podemos ver, 12 en la parte real, o sea, la parte resistiva, parte real, y esta sería la parte imaginaria. También podemos asociar entonces que estamos hablando de, en este caso, así para poder verlo, de una magnitud de 18.44 ohmios, porque esto se da así en ohmios, con un ángulo de 49.4 grados. Es la otra forma que podemos expresar. Finalmente, sabemos que la forma entonces equivalente aquí es 12 más J14 ohmios. Y esto es importante porque esto me permite escribir que esta red de elementos, es decir, estos tres elementos, la impedancia vista es equivalente a que se tuviera
una resistencia de 12 ohmios, como efectivamente da, pero en este caso, como la parte imaginaria es positiva, entonces es como si tuviéramos una sola bobina que tiene una reactancia inductiva de J14 ohmios, o simplemente una reactancia inductiva de 14 ohmios, pero que cuando lo trabajamos así, en combinación con otros elementos, le ponemos la J. Es decir, el circuito equivalente, o más bien, la red de impedancias, tiene una impedancia equivalente que contiene una parte real y una parte imaginaria, la cual puede ser positiva o negativa dependiendo del predominio que tengan los elementos. Vamos entonces a otro ejercicio. Para el ejercicio dado acá, no nos especifican la frecuencia de trabajo. Por defecto, cuando no nos digan eso, vamos a asumir que el circuito va a trabajar a 60 Hz, porque es la frecuencia de la red eléctrica domiciliaria en nuestro país. Entonces, eso significa que de una vez puedo decir que omega es igual a 377 radianes por segundo. Bueno, ahora, una vez que tengo eso, voy a convertir entonces o a determinar la reactancia inductiva en cada caso. Bueno, aquí tengo una resistencia que voy a llamar R1, aquí está R2, esto será L1, esto será L2. Listo. Entonces vamos a hallar primero la reactancia inductiva 1, es decir, la reactancia que presenta la bobina L1, donde simplemente multiplicamos omega por L1, es decir, 377 que se multiplica por 10 milihenrios, que es 10 por 10 a la menos 3. Esto va a dar en ohmios. Vamos a ver entonces qué nos dice la calculadora. Efectivamente, 377 multiplicado por 10 elevado a la menos 3, y eso nos da 3.77 ohmios. Es decir, 3.77 ohmios sería la reactancia. Verifiquemos por si algún error se ha tenido. Omega, en este caso, omega es 377. Estamos hablando de que a 60 Hz se tiene una frecuencia angular de 377 radianes por segundo. Y este 10 por 10 a la menos 3 significa 10 milihenries. Y eso me da 3.77 ohmios, comprobado. Vamos entonces ahora a determinar la reactancia inductiva de la otra bobina, de L2. La fórmula es la misma, pero los valores cambian, porque aquí estamos trabajando con L2. Entonces sería 377 por, en este caso, 15 mili, significa por 10 a la menos 3. Esto va a dar en ohmios, y el resultado será entonces, vamos a ver qué nos da. Listo, entonces 377 por 15 exponente menos 3 nos da, en este caso, igual, perdón, y ahí sí, a 5,66 podría aproximar. Esto es 5,66 ohmios. Entonces, cuando vuelva a dibujar el circuito acá, en vez de dibujarlo otra vez, simplemente voy a utilizar otro color, verde. Las resistencias no cambian en el dominio de la frecuencia. Sin embargo, las inductancias, esta ya deja de ser 10 milihenrios para convertirse en J 3,77 ohmios. Mientras que esta de acá se convierte en J 5,66 ohmios. Estos 8 ohmios en el dominio de la frecuencia siguen siendo 8 ohmios. 11 ohmios aquí siguen siendo 11 ohmios en el dominio de la frecuencia. Vamos entonces a resolver acá. Como se trata de una impedancia equivalente aquí a la entrada entre estos puntos y los elementos están en serie, entonces basta con sumarlos en la forma de número complejo. Tenemos J 3.77. Las unidades las voy a dejar al final, todo esto me va a dar en ohmios, ¿no? R1 va a ser 8 ohmios, más, en este caso, XL2, que sería J 5,66 más R2, que vale 11 ohmios. Esto es fácil de operar porque lo único que tengo que hacer es reunir los números, la parte real en un paréntesis, 8 más 11, que son este y este son las partes reales, más J, paréntesis,
la parte imaginaria 3,77 más 5,66, es decir, este y este. El resultado de esa operación me dará la impedancia equivalente de esa red. 8 más 11 me da 19. Más J, porque el resultado interno me da positivo, 3.77 por 5,66. Entonces, 3,77 más, no por, sino más, 5.66. Eso nos da 9.43 en la parte imaginaria, por supuesto. 9.43. 9.43. Y todo esto se da en ohmios. Con esto entonces ya estamos en capacidad de convertirlo también a forma polar si es del caso o si lo requiero en algún momento. Entonces basta con decir shift pol aquí, parte real 19, la parte imaginaria es 9.43, 9.43, eso nos da una magnitud de 21,2, aproximando, 21,2, con un ángulo de, entonces vamos al ángulo, de 26.4 grados. 26.4 grados, esto expresado en ohmios. Y ahora podemos hacer el diagrama fasorial de esa impedancia. El diagrama fasorial de esa impedancia simplemente es tomar un plano cartesiano donde nos damos cuenta que la parte real es positiva, la parte imaginaria también, por lo tanto no necesito sino dibujar un cuadrante. Aquí va. Tal vez no me alcance, vamos a ver. Voy a cambiarle el color. Eso. Entonces, donde aquí tenemos la parte real y acá tenemos la parte imaginaria. Bueno. Entonces, vamos a representar, en este caso, la parte real. Vamos a tomar, entonces, de a dos cuadros también creo que es efectivo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 19 vendría a quedar acá. Entonces marquemos esto para que haya claridad dónde queda. Ahí, sí señor. Bueno. Y marcamos aquí. Aquí tiene que haber un valor de 9,43. Bueno, más o menos, ¿no? Ok. Entonces marcamos el valor cada dos cuadros. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aquí serían 20. Aquí son 18, 19, por lo tanto está aquí en la mitad más o menos. Mientras que la parte imaginaria es 9,43. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bueno, ahí sobrado hace rato. 9,43 tal vez está un poco más arriba de la mitad, entre 8 y 10, 9. Aquí está 9 y 9,43. De pronto por aquí estoy haciendo puro especulación, ¿no? Entonces vamos a utilizar aquí un color verde para representar entonces el respectivo color. Entonces este elemento va para este lado, hasta aquí, hasta 19, no necesito más. Mientras que de acá procedemos hacia arriba. Y aquí tenemos entonces la intersección de estos dos elementos que constituye para nosotros el número complejo, esto. Vamos a ver, tratemos de cuadrar mejor esto. Eso ahí. Pongámoslo de pronto más grueso. Eso, ya. Listo. Y entonces ya con esto podemos nosotros determinar que la magnitud de este vector, como vimos arriba, es 21.2, es decir, la longitud aquí es 21.2 ohmios, con un ángulo
El ángulo que se hace acá, ese ángulo es de 26.4 grados aproximadamente, ¿cierto? Y ese es entonces el diagrama fasorial de la impedancia. Y hemos resuelto entonces, otra cosa que se puede hacer es representar. Quiere decir que este circuito también tiene un equivalente que está compuesto por una resistencia, que es la parte real de la impedancia equivalente, es decir, 19 ohmios, y una parte imaginaria que en este caso es una reactancia inductiva de J 9.43. Sé que es inductancia porque la parte real de la impedancia fue positiva. La reactancia positiva significa que es de una bobina, la reactancia negativa, que es la capacitiva, es de un condensador. Y esas serían entonces las cosas que se pueden extraer de este ejercicio. Bueno, espero que hayan entendido perfectamente.